Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión tendremos nuestra segunda entrevista ya en el canal. Y para esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante, que es los juguetes sexuales. Para ello hoy nos acompaña la pasante en psicología Elizabeth Carrillo, quien nos va a hablar desde su perspectiva como usuaria. Elizabeth. Hola, mucho gusto y gracias por invitarme. Un gusto que estés aquí con nosotros y bienvenida. Muchas gracias. Y espero que disfruten esta entrevista, pues vamos a comenzar. La primera pregunta que te queremos hacer es: ¿qué te motivó a empezar a usar los juguetes sexuales en la intimidad? Creo que lo principal que me motivó es, pues curiosidad, primero que nada, ¿no? Era como que veía que se hablaba de esto y también porque quizá antes de mi transición no me sentía tan cómoda de tener relaciones, entonces yo prefería experimentar con juguetes sexuales. De acuerdo. Desde que empezaste a utilizar los juguetes sexuales en la intimidad, ¿ya es una constante? Sí, o sea, yo siento que es algo quizá no necesario, pero que sí utilizo como para ampliar las experiencias en mi vida sexual en general. De acuerdo, de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo crees que la sociedad hoy en día ve que las personas utilicen juguetes sexuales? Yo creo que está muy estigmatizado, o sea, según yo sé, antes de la película de 50 sombras de Grey, era como que algo súper estigmatizado, que no, que es algo malo, que es algo negativo, que va a afectar tu sexualidad o cosas así, ¿no? Pero yo siento que después de esa película la gente se empezó a adentrar más en todo esto del juego, todo esto de los juguetes, toda esta situación. Y de hecho hubo un incremento en ventas, ¿no? Entonces, pues también de eso me llamó la atención y toda esta situación. Y yo creo que la sociedad, pues así lo ve porque cree que le da miedo que les guste. Y les da miedo que les guste tanto que crean que ya no va a ser necesaria la relación entre personas para tener relaciones, ¿no? Cuando realmente solo es algo para ampliar las experiencias. Como que se va a sustituir, ¿no? Ajá. A las personas por los no, juguetes. Ojalá, ¿no? Pero no pasa. Entonces, desde tu perspectiva, ¿crees que es un plus utilizar juguetes sexuales? Es un extra, o sea, para experimentar tu sexualidad. Y hay muchas cosas de las que te pierdes que puedes hacer con los juguetes sexuales y con la pareja y individualmente, que pues no las haces por miedo, ¿no? O por creer que es algo negativo, que se van a burlar de ti o algo así. Ok, entonces en torno a este tema pues sí hay muchos tabús, ¿no? Muchas personas creen que es algo negativo. ¿Cómo has afrontado esos tabús tú? ¿O no, desde que empezaste a usarlos, no has tenido ningún sentimiento como de culpa o de tratar de ocultar esos gustos, ¿no? En mi caso, yo como vivo con mi madre, pues es complicado porque ahí sí tienes que ocultarlo sí o sí. Entonces yo particularmente dije que me compré una cajita, ¿no? Que es una cajita bien bonita, así que parece un joyero y así, toda bonita y así. Y dentro tengo lo que es un juguete sexual, ¿no? Entonces para mí fue como muy difícil porque yo antes de salir del closet trans, antes de salir del closet de que me atrajeran los hombres sexualmente o algo así, antes de salir como poliamorosa, ¿no? Y toda esta situación, yo tenía mi juguete sexual ahí, ¿no? Porque pues igual al vivir en casa de mi mamá, pues no era tan fácil tener relaciones sexuales con parejas, ya sea sexuales, ya sea afectivas, ya sea teniendo un novio o algo así. No era algo que se pudiera hacer. Entonces, al menos yo utilizaba eso para experimentar mi vida sexual. Y era muy complicado porque siendo mujer trans, pues generalmente la forma en la que puedes utilizar juguetes, si son para, o sea, penetración o algo así, pues tienes que tener muchos cuidados y muchos cuidados previos y toda esta situación y mucha higiene y todo esto. Entonces esto hace que sea complicado si vives con otra persona y lo estás ocultando, ¿no? Y sobre todo si quieres tener mucha higiene o mucho cuidado o quieres ponerle un condón o algo así o todo esto, es complicado, ¿no? Y no puedes dejarlo sentado ahí y que se te olvide o algo así. Tienes que estar muy pendiente de eso y salir para lavarlo y todo eso. Y pues sí, el estigma es muy fuerte porque tú tienes que esconderlo, ¿no? Y no es como algo que pueda decir las personas de que, ok, es algo normal, ¿no? Y pues sí, realmente sí es algo normal, pero no todos lo dicen. De acuerdo. Entonces, es un proceso también el mantener los juguetes, como tú dices, hay que mantener cierta higiene, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita que tocas este tema, pues lo podemos relacionar que
hay veces en los que en intimidad se pueden compartir los juguetes sexuales, las personas, ¿no? Ahí, en tu caso, ¿crees que sea una fuente de transmisión, de infecciones de transmisión sexual? Por supuesto que sí. Y yo creo que no solo de transmisión, sino que el simple uso sin cuidado de los juguetes sexuales puede ocasionar, o sea, si la persona lo utiliza de una forma inadecuada, puede ocasionar alguna lesión. Por ejemplo, o sea, iniciando por esa parte, por ejemplo, hay juguetes sexuales que, por ejemplo, tienen forma de un falo, ¿no? Pero que tienen como que está texturizado. Y eso, pues, generalmente está hecho para vulvas, ¿no? Entonces, cuando se usa para, no sé, relaciones o para penetración anal, puede generar alguna herida o alguna lastimada o algo así, ¿no? Y eso, o sea, con respecto a cuidado e higiene personal, ¿no? Pero luego ya en pareja, pues sí, se suele recomendar no intercambiarlos o no utilizarlos entre ambas personas, ¿no? Pero pues también, al igual que en las relaciones sexuales, yo lo que particularmente hice o he hecho es ponerle un preservativo. Y se pone perfectamente y no se rompe y no hay nunca ha sucedido ningún peligro, ninguna situación, ¿no? Pero pues aún así, inclusive yo cuando lo uso sola le pongo un preservativo porque simple y sencillamente es más fácil limpiar pues el juguete después, ¿no? Y no deja nada, ¿no? Entonces yo creo que es más, yo creo que es un buen hábito, ¿no? Yo creo que las personas podrían empezar a hacerlo aún con sus propios juguetes, aún aunque no los compartan, ¿no? Ok. Entonces, a manera de prevención, pues tú recomiendas usar preservativo, ¿no? En este caso, en el juguete, que es un falo, ¿me comentas? Sí. Bueno, en mi caso, o sea, de que ya hablando abiertamente, sí. Es un estimulador prostático. Este estimulador prostático está hecho para precisamente estimular el punto P, que es la próstata que se encuentra en las personas que tienen, pues, pene, ¿no? O sea, ya sea una mujer trans, ya sea un hombre cis. Ajá, entonces ese estimulador prostático tiene como que una forma de un ganchito. O sea, como que es delgado y en la punta es redondo. Y esto lo que hace es presionar el punto de más placer que existe en el cuerpo de las personas con pene, ¿no? Que es el punto P. En las mujeres es el punto G y en las personas del sexo masculino es el punto P, ¿no? Entonces, esto al ser un objeto, pues no tan, ¿cómo se llama? No tan grande, no tan vistoso, no tan esto, pero está hecho específicamente solo para ponerse y dejarse ahí, ¿no? O sea, no está hecho para como los dildos o algo así que se mete y se saque o algo así, ¿no? O sea, solo se pone y es como un vibrador. Y ese vibrador es como que súper fuertísimo, ¿no? Entonces, esta forma también hace fácil que se le pueda poner un preservativo, porque inclusive puedes poner todo el preservativo, todo, y amarrarlo afuera y que nada del juguete tenga contacto con la piel, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace fácil, ¿no? Cuando ya es un preservativo en forma de, pues, un pene, o que tiene una base, o que tiene unos testículos el juguete o algo así, pues creo que ya es más difícil como que poner el condón y que no toque absolutamente nada, ¿no? Pero yo particularmente, pues ese es bastante cómodo y es bastante bueno si, por ejemplo, yo tengo una relación sexual con algún hombre que quiere probar el placer anal, por ejemplo, y no está acostumbrado a hacerlo, o le da pena, o le da vergüenza, o le da miedo. Es una buena forma de empezar porque es un juguete pequeño y es un juguete que da justo en el punto P y que va a hacer que la persona se sienta súper cómoda. De acuerdo. Entonces, por todo lo que me estás comentando, es importante conocer el objeto que estás adquiriendo, ¿no? Para poder usarlo, básicamente. Ahora bien, ayúdame con una súper duda. En este caso, tú me comentas que le puedes usar un preservativo como método de higiene. ¿Eso viene en el instructivo? ¿Trae algún instructivo de higiene como tal? ¿O es de cada quien? Cada juguete tiene diferentes características y por lo tanto diferentes cosas que puede hacer que se lastime o que algo le pase al juguete y no funcione bien. Por ejemplo, si es un juguete con pilas, generalmente los juguetes con pilas no se pueden mojar porque al tener un lugar donde le mete las pilas y saca las pilas, tiene una abertura en donde puede entrar el agua, ¿no? Entonces debes de tener mucho cuidado de cómo limpiarlos, cómo darles mantenimiento. Inclusive aunque les pongas un preservativo y nada del juguete toque en ninguna parte del cuerpo, aún así es bueno darles un mantenimiento, ¿no? O sea, y bueno, eso depende del juguete. Hay juguetes que no se pueden mojar y por lo tanto solo con toallitas o solo con no sé, alcohol o algo así, ¿no? Y se deja secar y luego se limpia y así.
O hay juguetes que, en mi caso, como el que yo tengo, que es totalmente forrado de un material, que ese es como que aterciopelado, ¿no? Que es como que este material que es plástico, pero es como aterciopelado. Entonces se puede mojar perfectamente y la parte donde se puede cargar es un huequito, ¿no? Entonces nada más ese huequito está como que sellado y cada que lo cargas como que se destapa, ¿no? Y es una cosita que nada más entra y eso lo carga. Entonces, al ser de este tipo, en las instrucciones dice que es a prueba de agua y todo esto, que no es tampoco para que te metas en una piscina con el juguete, ¿no? Pero dice que se puede usar en la regadera, se puede utilizar para el juego y todo esto, y que no va a afectar el funcionamiento del juguete. Entonces, por lo tanto, yo sé que cuando lo puedo lavar, puedo tener menos cuidado en mojarlo, ponerle jabón y toda esta situación. Ok, ahora bien, todo esto que me comentas es para no, por averiar el instrumento. Exacto. Por ejemplo, pero ¿no? También para tener, o sea, vaya, nadie quiere un instrumento que huele mal y nadie quiere que su cuarto huela mal ni donde decoras el instrumento, ¿no? Entonces también yo le recomendaría como higiene en general, ¿no? Pero pues también porque, no sé, digamos que tienes en un juego algo como por ejemplo, en un juego involucras miel, en un juego involucras dulces, en un juego involucras algo así. También debes de lavarlo, ¿no? Porque también al tener contacto con algún material perecedero, puede generar hongos, puede generar algo y puede ser dañino para tu sistema al final, ¿no? Y además, previenes aún más transmisiones, ¿no? Aún aunque sea muy poco probable, porque se sabe que el BPH en las superficies no tarda mucho tiempo y puede morir, ¿no? O sea, el BPH al tocar una superficie y luego, aunque tenga contacto con el aire, puede mantenerse en esa superficie por una cantidad de tiempo. Pues es otro método como para disminuir el riesgo si es que llega a pasar, ¿no? Aunque el preservativo, pues con eso ayuda muchísimo. Sí, entiendo. En este caso de objetos, pues son de uso personal, básicamente, ¿no? Pero ya están en el acto, en la intimidad, pues sí se da que se compartan estos juguetes sexuales. Sobre todo en relaciones entre mujeres cis, pasa muy seguido, ¿no? O sea, no siempre, porque hay mujeres cis que no lo necesitan, en relaciones sáficas, o sea, entre dos mujeres. Sí. Y especialmente si ninguna de las dos tiene genitales masculinos, o sea, las dos son cis, no son trans. En ocasiones se utilizan para hacer la penetración y toda esta situación. Entonces, como no es muy marcado, al menos en la comunidad gay sí está muy marcado activo, pasivo, ¿no? Que tú esto y tú esto, ¿no? Y en la comunidad lésbica, lo he hablado con compañeras, es como un poquito más libre. Pues sí se llega a compartir porque es parte de la experiencia sexual, ¿no? Inclusive hay juguetes que están hechos para compartir, como por ejemplo los dildos que tienen doble cara, ¿no? Para que, o sea, puedan ambas tener una penetración al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, o sea, y pues mayormente no solo hay juguetes que se pueden introducir, ¿no? También hay juguetes que no se introducen, que son como para meter los genitales, ¿no? Para meter el pene, por ejemplo, que son como unos tubos que tienen una boca, o sea, que una entrada que es como puede tener forma de una vulva, puede tener forma de unos labios. Y esos también pueden ser una fuente de transmisión, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, dos hombres del mismo sexo tienen relaciones y no se le hacen una doble penetración al juguete, no lo sé, algo así me imagino. Ajá, pues eso aún así puede generar algún tipo de contacto de fluidos, ¿no? Entonces también esos tienen que ser lavados, también esos se tienen que tener cuidados. De acuerdo. Entonces, en resumidas cuentas, es de uso personal para evitar infecciones de transmisión sexual, es de uso personal. Se puede usar preservativo en algunos casos, ¿ok? O siempre que se pueda, pero no siempre se pueden cubrir todo completamente. De acuerdo. Lavarlos. Ok, darles mantenimiento, de acuerdo. Mantenimiento, porque hay algunos que me comentas que son de pilas, ¿no? Entonces lavarlos así con agua, pues depende, ¿no? O sea, hay unos de pilas que sí sellan bien, ¿no? Pero lo debe decir el instructivo. Como todo, siempre hay que leer el instructivo, porque el instructivo nos va a decir si nos va a dar toques, si nos va a hacer algo, si lo que sea, ¿no? Entonces, eso. De acuerdo, sí. Usar juguetes sexuales es parte de la intimidad, es parte de disfrutar la sexualidad, pero como en todo, también hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Ok, y parte de esta responsabilidad, pues es tener una buena higiene, ¿no? Y usarlos adecuadamente para evitar estas infecciones de transmisión sexual. Inclusive yo consideraría que parte de esta buena higiene, al menos yo en opinión personal, esto ya no solo, o sea, no en cuestión de consejo, sino como en opinión personal,
Yo sí creo que, por ejemplo, al momento de tener interacción de coito anal, yo creo que sí es importante los lavados, porque así evitas menos cantidad de fluidos involucrados en toda esta situación, ¿no? Y, o sea, los lavados, por ejemplo, que antes de que una persona va a tener una interacción anal, pues hacerse una limpieza, pues, investigar cómo, ver cómo, que es muy fácil y cuando quieran preguntar o hablar de ese tema, yo les puedo dar así la ponencia, ¿no? Ok. Pero el punto es que eso también ayuda a que pueda haber menos peligro al momento de compartir fluidos en ocasiones, ¿no? Pero pues también hay que saber cómo hacerlo de una forma correcta, en la que no se vayan a lastimar y todo esto. Y pues sí, o sea, se suele creer que los juguetes que se introducen son solo para mujeres, pero los hombres también los utilizan, pero hay que saber cuáles sí y cuáles no. Porque los juguetes de dildo, que tienen forma, los que se conocen como los dildos, que tienen forma de un falo o un pene, hay unos que tienen una base y otros que no. O hay unos que tienen unos testículos abajo y hay otros que no. Los que no tienen no son para interacción anal. ¿Por qué? Porque al momento de meterse se puede meter completamente e irse dentro del tracto intestino, o sea, dentro de los intestinos. Y eso es muy peligroso y la principal razón por la que hay muchas personas que terminan en el hospital diciendo, ay, es que me resbalé y me caí, ¿no? Y caí sobre esto, ¿no? Entonces, eso pasa muy seguido. Entonces, es algo que se debe saber. Los juguetes para interacción anal siempre deben tener una base o algo que sostenga afuera para que no se vaya hacia adentro, porque el ano tiende a succionar los juguetes. De acuerdo. Entonces eso es un punto también para salud y bienestar. Entiendo. Todo esto que me comentas de los riesgos y también los riesgos de las infecciones de transmisión sexual por compartir juguetes, cuando tú comenzaste a utilizarlos, ¿los sabías o tuviste que indagarlos? ¿En dónde te enteraste de Tuve que indagar. O sea, yo desde muy pequeña dije, bueno, yo quiero vivir mi sexualidad, pero yo era mujer trans, siempre he sido mujer trans y no me sentía cómoda de tener relaciones porque no había transicionado. Entonces, ¿cómo tenía este desenvolvimiento sexual, ¿no? Por medio de juguetes. Entonces, muchas personas inician experimentando con objetos que se pueden utilizar, que sí hay objetos que se pueden utilizar como juguetes sexuales, pero hay que saber qué cosas y con qué y cómo, ¿no? O sea, si vas a usar un objeto que no es completamente liso, lo recomendable es ponerle un preservativo. O si vas a usar un objeto que, independientemente de que sea, lo recomendable es que tenga una base para que no se vaya a ir literalmente, ¿no? Si es que se va a hacer por experimentación anal. Entonces, en mi caso, yo no sabía nada, simplemente fue por experimentación ahí. Y pues sí dije, me gustaría saber más sobre esto porque no la hizo del todo satisfactorio, ¿no? Entonces, ya que investigué, ya que aprendí cómo hacerlo correctamente y seguramente, mucho más cómodo, mucho más seguro y mucho más limpio. Sí, y te pregunto esto porque al ser un tema controversial y no tan fácil de hablar con cualquier persona, pues el indagar qué cuidados tener al utilizarlos, pues puede ser un poco difícil, ¿no? Básicamente no es como que vayas con... Entonces, ¿con quién tú recomiendas desde tu perspectiva acudir? ¿O hay fuentes confiables en internet que quisieras recomendar? La mayoría de personas a mi edad, al no haber nada de información en YouTube ni nada de eso, foros de internet. Yo usaba foros de internet, entraba a decir, ay, o sea, Yahoo Respuestas, ¿no? O está el blog, no sé qué, y así. Y entrabas y leías y así, y veías su experiencia y decías, wow, ¿no? O uno que decía, nuevas formas distintas de masturbarse, formas distintas de experimentar con esto, formas distintas y descubres cosas que dices, wow, o sea, sí descubres cosas así que choqueantes, ¿no? Con tu propio cuerpo y con todo esto. Entonces, lo importante es investigar. Quizá no sea tan sencillo encontrar una fuente confiable, pero hay sex shops como Candy Sex Shop que se enfocan en precisamente a los usuarios, darles una atención completa, ¿no? Y cuando preguntan sobre tal juguete, les preguntan qué necesitas, para qué lo quieres, cómo lo quieres usar, cómo sí, cómo no. Y en esas sex shops o tiendas de juguetes sexuales, les dan como que estos tips y esta ayuda de cómo utilizar esos juguetes. Y yo creo que eso es muy importante porque muchas personas llegan a la sex shop y dame esto y lo agarran y lo pagan y se van y se tapan la cara, ¿no? Y ya. Pero cuando llegas con tu pareja o llegas solo o sola o sole y llegas y hablas con la persona y le dices, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo le puedo dar mantenimiento? ¿Cómo esto? Como si fuera cualquier otra compra.
Puedes aprender mucho de ahí, muchísimo. Y de hecho, muchas de las cosas que yo sé son porque precisamente las que venden en estas sex shops dan conferencias en escuelas y toda esta situación. Y de ellas, con ellas he ido y hasta han hecho hasta han hecho pruebas de degustación de lubricantes comestibles. Y increíble, ¿no? Entonces, todo esto, pues hablando, investigando, y cada vez hay más videos en YouTube actualmente de sexólogos hablando de esta situación. Ahora sí ya cuentan con el nivel socioeconómico. Yo sí les recomendaría ir con un sexólogo. ¿Por qué les recomendaría ir con un sexólogo? Porque precisamente esas personas, y yo deseo ser una sexóloga en algún momento, están precisamente capacitadas para responder estas dudas y para ayudar con estas situaciones, ¿no? Inclusive si hay una situación de transmisión sexual, ¿no? El sexólogo también puede ayudarte y darte información sobre estos temas, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo muy importante que no se suele hacer y no se habla mucho, pero es muy importante también, ¿no? Y debería ser algo, pues, de salud pública, ¿no? O sea, debería estar hasta en el seguro, ¿no? Así es, que más profesionales estén hablando del tema, Exacto. porque el hecho de que se evite hablar del tema no quiere decir que sea algo que sucede comúnmente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Ibra, te agradezco totalmente toda la información que nos diste y te agradezco mucho la apertura que nos mostraste, ¿no? Porque sí es un tema que no todos se atreven a hablar Claro. y es importante también que la gente sepa de esto, que también usar juguetes sexuales no es algo malo, es parte de disfrutar la sexualidad, pero también hay que disfrutarla con responsabilidad, ¿no? Y conocer también que hay riesgos que lleva a esto y que hay que usarlo con responsabilidad y adecuadamente. Pero también beneficios. Hay también beneficios, por supuesto, por supuesto. Entonces, más adelante estaremos subiendo información al respecto de los juguetes sexuales y también de las infecciones de transmisión sexual que se pueden transmitir por compartir juguetes sexuales en la intimidad, ¿no? Estén atentos a nuestras redes sociales y estén atentos a nuestro siguiente video. Y recuerda, cuídate, infórmate, hazlo por ti y por los que amas.